¿Qué es lo que nos hace ser como somos? ¿Por qué hay diferencias tan bestias en la personalidad de la gente? ¿O por qué parece que ciertas conductas se repiten en las familias? Bueno, pues la respuesta podría estar en un campo alucinante, la genética cuantitativa. Vamos a bucear en sus claves para intentar descifrar ese código que influye en nuestro comportamiento. El punto de partida de todo esto es claro, la pregunta del millón. ¿Somos lo que somos por nuestros genes, o sea, la naturaleza, o por lo que vivimos y el entorno en el que crecemos, la crianza? Durante siglos esto ha sido un debate sin fin, pero mira, la genética cuantitativa nos da herramientas para empezar a resolver este puzzle. Para empezar a tirar del hilo, lo primero es entender que no todos los genes juegan igual. Algunos van por libre, con un efecto muy directo, y otros, otros son más de jugar en equipo, uno mucho más grande y complejo. La genética nos enseña que hay, básicamente, dos formas en que los genes influyen. Por un lado, tenemos los rasgos monogénicos, donde un único gen decide el resultado, o sí o no, como el color de una flor, por ejemplo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, los rasgos complejos, como la altura o la conducta, son poligénicos. O sea, son el resultado de la suma de muchísimos genes. Y eso crea un abanico, un espectro de posibilidades. Entonces, si son un montón de genes, ¿cómo narices miden los científicos su efecto combinado? Pues la clave está en una idea que es fundamental, que los pequeños efectos de muchos genes se van sumando unos a otros. Este concepto se llama alelos aditivos. Pensemos en ellos como si fueran piezas de Lego. Cada alelo, que es como una versión de un gen, añade un poquito al rasgo final. A lo mejor uno suma 1 centímetro de altura, otro no suma nada. El resultado final que vemos por fuera, lo que se llama el fenotipo, es la suma de todas esas pequeñas aportaciones. Si vemos esto en un gráfico, es que es increíble. Con solo dos genes, cada uno con sus dos versiones, la A mayúscula y la A minúscula, y la B mayúscula y la B minúscula, pues si las mayúsculas suman 1 y las minúsculas 0, no tenemos dos resultados, tenemos 5 valores distintos, del 0 al 4. Esto ya crea una distribución, un espectro. Ahora, imaginemos esto mismo pero con miles de genes. Así, justo así, es como la genética crea la diversidad tan enorme que vemos en la conducta humana. Claro, los genes no están ahí flotando en el vacío, son solo una parte de la historia. El ambiente, que es todo, desde lo que comemos hasta la educación que recibimos o lo que nos pasa en la vida, también tiene un papel crucial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo separamos una cosa de la otra? Pues para responder a esa pregunta, los científicos crearon una herramienta estadística que es la pieza central de todo esto. Se llama heredabilidad, y es clave para ponerle un número a la influencia de los genes en las diferencias que vemos entre la gente. La lógica es bastante sencilla, pero muy potente. Toda la variación que vemos en un rasgo en una población, por ejemplo las diferencias de altura, es la suma de la variación que causan los genes más la variación que causan el ambiente. Tan simple como eso. VT es igual a VG más VA. Y esto nos lleva a la definición, digamos, oficial. La heredabilidad, que se escribe h², no es más que el trozo del pastel de esa variación total que podemos decir que se debe a las diferencias genéticas entre la gente de una población. Y ojo, aquí está el punto clave. La heredabilidad habla de las diferencias en un grupo, no determina el rasgo de una persona en concreto. Esto es fundamental. Vale, la teoría está muy bien, pero ¿cómo se calcula esto en humanos? Porque claro, no se pueden hacer experimentos de cría como con las plantas. La solución vino de un experimento natural que es sencillamente brillante, el estudio de gemelos. La magia de este método está en la diferencia entre los dos tipos de gemelos. Por un lado, los monocigóticos, los idénticos, que vienen del mismo óvulo y espermatozoide, así que comparten el 100% de sus genes. Son literalmente clones genéticos. Y luego están los dicigóticos, los mellizos, que comparten de media el 50% de sus genes. Vamos, como dos hermanos cualquiera. Esta diferencia es la que nos permite desenredar la madeja. Cuando se estudian gemelos que se han criado juntos, se parte de la base de que su ambiente ha sido muy parecido. Así que la lógica es simple. Si los gemelos idénticos, que son genéticamente iguales, se parecen mucho más entre sí que los mellizos, que solo comparten la mitad de los genes, pues esa diferencia de parecido tiene que venir, por narices, de la genética. Pero el diseño más potente de todos, el santo grial de estos estudios, es el de gemelos idénticos criados por separado. ¿Y por qué? Pues porque te cargas de un plumazo el factor del ambiente compartido. Si dos personas con los mismos genes crecen en familias y lugares distintos y aún así se parecen un montón en algo, ese parecido solo puede ser por la genética. Su correlación, su grado de parecido, es una medida directa de la heredabilidad. Es perfecto. Muy bien, ya hemos visto la teoría y el método. Ahora, vamos a lo bueno, a los resultados. ¿Qué nos han contado décadas y décadas de estos estudios sobre algunos de los rasgos humanos más complejos?
Pues aquí tenemos uno de los hallazgos más sólidos y más famosos, la heredabilidad del cociente intelectual, del CI, que se ha estimado con estos estudios de gemelos idénticas criados por separado, se mueve en torno a 0,75. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, más o menos, el 75% de las diferencias que vemos en las puntuaciones de CI en las poblaciones estudiadas se puede atribuir a diferencias genéticas. Es una cifra muy, muy alta. Y esto no pasa solo con el CI, se extiende a un montón de áreas. Esta tabla, por ejemplo, enseña estimaciones de heredabilidad para varias condiciones psicopatológicas. Lo que salta a la vista es que en todas ellas hay un componente genético muy importante en la variabilidad. El autismo, fíjate, un 0,90. La esquizofrenia y el trastorno bipolar también muestran una influencia genética potentísima en su varianza. Al llegar a este punto, es absolutamente vital hacer una aclaración para no caer en el error más típico sobre la heredabilidad. Estos números no son, para nada, una sentencia de que estamos determinados por los genes. Y esta frase lo resume a la perfección. Que la heredabilidad del CI sea de 0,75 no significa que el 75% de la inteligencia de una persona venga de sus genes y el 25% del ambiente. No. Lo que significa es que el 75% de las diferencias de inteligencia que vemos entre la gente de una población se deben a sus diferencias genéticas. Es una estadística sobre un grupo, no un porcentaje para un individuo. Y con esa idea bien clara en la cabeza, terminamos con una pregunta para darle vueltas. Saber que las diferencias genéticas explican una parte tan importante de por qué somos diferentes unos de otros. ¿Cómo debería cambiar esto nuestra forma de entender cosas como la responsabilidad, la educación o incluso la empatía hacia los demás? La ciencia nos da los datos, pero las implicaciones, bueno, esas las tenemos que explorar como sociedad. Muchas gracias por la atención.